Ya le aprendió ahí, hermano, para que se grabe. Le va a decir gracias, hermano. Yo me lo vendí a los hermanos en Se lo tiene pedido hace tiempo. teología Está grabando todo el bíblica mundo. y sistemática. Okay. Aquí hablamos de teología bíblica y sistemática. La palabra teología viene de dos palabras griegas que significa Dios y palabra. Combinada, la palabra teología significa estudio de Dios. Llevamos la escritura, bibliología, cómo llegó la Biblia. Okay. La Biblia fue inspirada por Dios, según de Timoteo 3:16, y de Pedro. La Biblia consta de 66 libros que fueron escritos a lo largo de 1600 años. El Nuevo Testamento tiene 27 libros escritos, 45, aproximadamente 45 a 100 años antes de Cristo. La Biblia lo divide y pone de modos diferentes. A ver, enséñenos la foto, hermano. La foto. En esta foto muestro cómo fueron escritas las Biblias en pergamino, como el rollo, como aquel que se encontró allá en el Mar Muerto. Aquí tenemos teología, Dios. Teología, ciencia que estudia o trata de conocer a Dios. Dios, este nombre cuya desviación es cierta, se lo damos a ser eterno, perfecto e infinito. Es incomprensible, creador de todas las cosas, que gobierna con todo, con su omnipotencia y sabiduría. Aquí tenemos la angelología, los ángeles. Okay. Angelología es el término que se trata de la doctrina de los ángeles. Ángel en hebreo es mala, que significa mensajero, y en griego ángelo, que también es mensajero. Los ángeles son seres espirituales que tienen aspectos de inteligencia, emociones, voluntad, y hay dos clases de ángeles. Hay ángeles buenos y ángeles malos. Los ángeles que poseen inteligencia, en Mateo 8:29 lo indica. Amén. Aquí vemos el hombre. Vemos el hombre que fue hecho del barro. Fue hecho del barro, dice antropología, quiere decir hombre. Antropología es el término de estudio del hombre. Antropología es un término que contacta de dos palabras. Antropo, hombre, y logía, logo. Y entonces Jehová Dios formó al hombre de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz, y fue el hombre un ser viviente, en Génesis 2:7. Aquí vemos como almateología. Almateología estudia el pecado. El pecado, almateología es el estudio de la doctrina del pecado. El pecado significa errar al blanco. Alguien que se ha desviado del camino, o alguien que quebrantó o violó las leyes de Dios. Y en Romanos 8:5, 8:8, la Biblia enseña que Adán introdujo la ley del pecado y de la muerte en toda la raza humana, a donde se dio en el huerto del Edén. Cristología, el Señor Jesús. Cristología es el estudio, el Hijo del Señor Jesucristo. Cristo en forma de griego, de vocabulario hebreo, Mesías, que significa el ungido. La encarnación significa que Dios es el Hijo de Dios, se hizo hombre. Esto significa que Dios se convirtió en hombre, ni tampoco que Dios dejó de ser Dios y comenzó a hacerse hombre, sino que permanece como Dios. Asumió todo una nueva naturaleza, es decir, uniendo en naturaleza divina en un solo ser o persona. En Mateo 1, desde Deuteronomio 8:15, como sacerdote. Aquí dice la expiación. La expiación describe como el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8, el cordero pascual era predestinado varios días antes de morir. En Éxodo 12:3-6, Eso de igual manera que Cristo
el Cordero sin mancha ni contaminación, había sido ya determinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestó en los postreros tiempos por amor de nosotros. Amén. Salvación. Soteriología quiere decir salvación. Estudia lo que el término consta de dos palabras: sotería, salvación, y logía, doctrina. La salvación es estado de gracia dado por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una ilustración de esa bendición es la justificación, la regeneración y la santificación por la justificación, hombre del pecado, se arrepiente y es perdonado por la resurrección de Dios. Él dice que a través de la cruz nosotros es que podemos tener salvación. Aquí vimos sanidad divina. Sanidad divina, cogí aquí como el del ciego Bartimeo, este ciego que dice: Señor, ¿qué tú quieres que yo te haga? Pero a veces nosotros, Él sabe lo que nosotros necesitamos, pero Él necesita que nosotros lo confesemos con nuestra boca. Y bueno, yo lo que quiero ser que yo pudiera ver. Es decir, que cuando usted necesita algo del Señor, usted tiene que confesarlo con su palabra, hablarlo. Dice, la sanidad divina es la parte integral del Evangelio. Este don único y invisible que Dios confió a los apóstoles. Marcos 6:13. Este don era la única medicina de la iglesia cristiana hasta que se había perdido por ahí la incredulidad. Oh, gloria a Dios, aleluya. Dice neumatología, Espíritu Santo. Neumatología es estudio de la doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquella persona de la Trinidad cuya función especial es la creación de la vida natural y espiritual. En Romanos 8:2 dice: el Espíritu Santo es nuestro consolador, paracleto, que significa abogado, intercedor, defensor. Aquí vemos como es un símbolo como paloma. Cuando fue bautizado Juan el Bautista, recibió como el símbolo de paloma en el río Jordán. Como símbolo cuando Juan Bautista bautizó a Jesús. Es eclesiología, iglesia. Amén. Alabanza hacia tu nombre. La iglesia es vocabulario neotestamentario eclesial. Alaba a Dios, que significa asamblea de llamado. También se le llama a todo el cuerpo del cristiano a una congregación. En 1 Corintios 14:19, a todo cuerpo de creyentes, decía Efesios 5:5. La iglesia es entonces una compañía de personas llamadas del mundo, apartada del que profesa y promete lealtad al Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice: a mí, los acontecimientos, escatología estudia los acontecimientos finales. Alaba a Dios. Aleluya. Escatología es la doctrina que estudia el fin de los tiempos. ¡Alaba! Los acontecimientos finales serán un tiempo de gran sufrimiento y angustia para los que viven en el experimento. En Ezequiel 7:15, o sea 13:14, el profeta Ezequiel nos revisa un cuadro de la ira de Jehová y de la desolación del pueblo de Israel. Aquí tengo yo los referencias a la hermana, referencia de estudio bíblico, en Navalera, en Obrón, donde pude yo con el bueno, y un paseo de la Amén. ¡Ay, santo!